Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, el podcast de Iberus, en el que hablamos con personas de referencia del ámbito digital. Hoy hablamos sobre cómo las plataformas de experiencia digital como Liferay están trabajando en la accesibilidad de sus productos, los desafíos a los que se enfrentan y las mejores prácticas para garantizar una experiencia inclusiva para todos sus usuarios. En esta conversación de hoy contamos con Marcos Castro, experto en accesibilidad y product designer en Liferay. Bienvenido. Gracias. Rosa Mozota, Head of Accessibility en Iberus. Bienvenida. Gracias. E Iván Murias, maquetador en el área de Liferay de Iberus. Hola, buenas. Bienvenido. Gracias. Bueno, Marcos, cuéntanos un poco más sobre ti y tu trayectoria en Liferay y, en concreto, tu trayectoria en el mundo de la accesibilidad. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que no se tiene siempre la oportunidad de hablar de accesibilidad y es algo que me gusta mucho. Así, por intentar que se entienda todo el contexto de mi trayectoria, empiezo allá por el año 2000, cuando empiezo a trabajar en este sector, y empiezo en una empresa conocidas en el ámbito de calderas, aire acondicionados, Saunier Duval, Grupo Vaillant y tal. Y es verdad que aprendo un montón, pero principalmente hago uso de Macromedia Flash en aquel momento, ¿no? En una herramienta muy antigua, pero que nos dejaba, si no, es muy de viejunos este momento, pero que nos permitía, estaba muy de moda y nos permitía hacer cosas como muy visuales. En 2003 doy el salto, aproximadamente, hablo de fechas, no he pensado mucho sobre esto, doy el salto de 2003 a la consultora de Saunier Duval. Y en esta consultora ya hacemos pues, trabajos de todo tipo. Y es la primera vez que yo oigo hablar de accesibilidad o tengo mi primer enfrentamiento, porque por aquel entonces lo vivía así, ¿no? Recuerdo además muy bien el sentimiento de estar en una reunión con el gobierno de Vizcaya, donde me dicen que no puedo usar la herramienta que he estado usando hasta entonces, ¿no? Que no es una tecnología permitida por la W3C ni está en los estándares. Entonces así entró en mi vida, ¿no? La accesibilidad, yo escuchando que la W3C me prohibía hacer uso de lo que literalmente casi hacía mi día a día. Entonces, bueno, es verdad que en ese momento ya empezaron las formaciones, empecé a entender todo un poquito mejor, pero no fue hasta 2007, ¿no? En mi formación no sabría decirte qué número de accesibilidad, en la que hicimos una formación de 10 días con la ONCE, que era muy inmersiva, ¿no? De hecho, había 3 profesores y los 3 tenían diferentes limitaciones bastante severas. Yo, por ejemplo, conocía la asistencia de lectores de pantalla, pero no la había visto nunca en acción. Entonces, recuerdo claramente cómo ver que esa persona estaba leyendo a una velocidad mucho más rápida de la que yo mismo puedo leer, me cambió todo, ¿no? Hizo que me replanteara qué es lo que estaba haciendo incluso en el sector, ¿no? Cómo podía ayudar con ello. Me hizo entender que la accesibilidad era algo que sí que podía cambiar el mundo digital y podía realmente ayudar a las personas con ello. Entonces ahí nace un poquito la especialización. En esta consultora empecé a liderar el departamento de UX, frontend y bueno, diseño más clásico. Y nos permitió un poco pues, explorar muchas diferentes opciones o formas de ayudar en productos, ¿no? Nuestras primeras experiencias entre 2003 y 2007 eran como un poco opcionales, podía presentarse, aparecer en el pliego, ¿no? Requisitos de accesibilidad, pero no había una ley como tal que nos dijera que tuviéramos que hacerlo, entonces eran unas primeras exploraciones. Ya es verdad que, ¿no? Que con los cambios legislativos en 2007 tuvimos que entrar bastante más a fondo con ello, y entonces estuvimos explorando productos. Uno de los productos con los que empezamos a trabajar mucho era Liferay, y nos pareció como muy increíble, ¿no? Poder tener una interacción o un diálogo abierto con ellos respecto a la accesibilidad. De hecho, incluso tuvimos un proyecto 6 meses abierto con ellos en paralelo, en el que nosotros colaborábamos, enviábamos pull requests y se incorporaban al producto. Recuerdo también, pues hace muchos años, 12, 13 años, que mi primera charla respecto a Liferay también fue en cuanto a accesibilidad, y es un poco, pues, determinó estos inicios en mi carrera laboral. Crisis, esta consultora acaba cerrando, compañeros incluso que estaban en esa consultora conmigo hoy están con vosotros, liderando áreas de Liferay en Iberus.
Y bueno, entre todas las opciones que tenía apareció la de LiveRay, ¿no? Y aquí pues sí que quiero aprovechar y dar las gracias a Jorge Ferrer y Julio Camarero, que confiaron mucho en mí y apostaron por la accesibilidad, y mi incorporación fue principalmente en la línea de poder ayudar en cuanto a accesibilidad. Desde entonces, pues es verdad que ha cambiado mucho a nivel de producto, luego entraremos, me imagino, más en detalle. En 2019 hubo también un cambio muy grande, o una tentativa de cambio para nosotros muy grande, y hemos tenido la oportunidad de mejorar el producto mucho. Entre todo, pues eso, nunca he parado de formarme. Con las primeras interacciones que tuvimos en 2007, ¿no? El cambio legislativo, 2008, que colaboramos mucho con CETIC, fue la primera vez que yo me incorporé a un grupo del W3C, un grupo de trabajo. En la actualidad estoy en varios grupos de trabajo de la comunidad. Y luego, por otro lado, pues también me especialicé, soy perito judicial de productos digitales accesibles. Entonces, bueno, podemos decir que esa experiencia primera, al ver cómo de verdad aplica la accesibilidad en el mundo real, pues me motivó a centrar mi carrera en ello. Desde luego, este encuentro con la ONCE, yo creo que te abrió los ojos, ¿no?, para decidir tomar este camino, ¿no?, hacia la accesibilidad. Y no sé, vuestro contacto con la accesibilidad, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que os llamó la atención, ¿no?, para centraros en este tema? Al final, un poco ese conocimiento, pues, del trabajo del día a día, de las necesidades de tener que obtener productos accesibles, ha sido el que poco a poco nos ha ido formando, por lo menos dentro del equipo de Iberus, como personas expertas en accesibilidad, formarnos, y ha sido un poco las necesidades del día a día. Y también la parte personal de esa conciencia social, de ayudar a todas las personas, que también es algo que a nivel personal nos mueve. Yo creo que las personas que nos dedicamos a la accesibilidad tenemos un sentimiento especial y esa conciencia de ayudar un poco a todas las personas para que nuestros productos digitales al final puedan llegar a todos. Sí, y en mi caso es que lo que estaba diciendo un poco Marcos cuando ha nombrado a Flash Macromedia, ActionScript, de aquella, que sí que es verdad que suena viejuno, pero sí que es cierto que en aquel momento estábamos casi fabricando vídeos en vez de páginas web, y cuando a mí me pasó un poco lo mismo. Yo soy de Asturias y allí se instauró la primera oficina de W3C en CETIC, este observatorio de nuevas tecnologías, y aparecieron pues, requisitos para una serie de subvenciones que había en su momento. Y yo me encontré también de bruces un poco con la accesibilidad. ¿Qué era esto de la accesibilidad, las pautas de la accesibilidad, etcétera, etcétera? Entonces, desde la oficina y la oficina de CETIC, conocí a varios compañeros, a varias gente que estaba muy especializada en el tema de accesibilidad, y desde entonces lo que observé fueron las ventajas que tenían, muchas ventajas tiene la accesibilidad, y no solo por una mayor audiencia, tiene una serie de ventajas que supongo luego veremos. Entonces fue a partir de ese momento en el que ya me interesé más y siempre procuraba incluir la accesibilidad en los proyectos. ¿Por qué diríais que es tan importante la accesibilidad en el diseño de productos digitales hoy en día? La verdad es que hay muchos ejemplos que podemos dar sobre esto, pero a mí me gusta hablar sobre ese tipo de personas que tienen limitaciones tan graves que a lo mejor, por ejemplo, ni siquiera pueden salir de casa, ¿no? Y nosotros es verdad que personas que no tenemos esas limitaciones podemos intentar hacer un trámite por internet, ¿no? Podemos pues, desesperarnos y decidir que no lo queremos hacer, y podemos desplazarnos físicamente a hacerlo finalmente, ¿no?, si quisiéramos. Pero quizá hay personas que no pueden, ni siquiera tienen esa opción. O sea, para ellos es mucho más determinante la tecnología. A todo el público en general nos ayuda, es una gran evolución, pero en concreto a ciertas personas es su único camino. Entonces, pensar siquiera en la posibilidad de que esto no sea accesible es complicado para mí siquiera pensarlo, ¿no? Entonces, creo que con ese ejemplo se entiende bastante bien cómo de necesario es, ¿no? Y al final, para poder decir que estamos en un escenario de igualdad, que son términos en los que ya habla la ley, pues tenemos que contemplarlo siempre. Entonces, es muy genial cuando ves casos, ¿no?, como el vuestro, en el que vosotros contáis con un propio departamento que se preocupa de ello. Entonces, bueno, yo la verdad es que la evolución sí que la veo muy positiva y creo que es esencial. Al final es lo que dices, quiero decir, si no cuentas con esta parte o esta pata de accesibilidad, de hacer tus productos digitales accesibles, lo que vas a conseguir es discriminar a parte de la sociedad,
De hecho, por eso está incluida la accesibilidad ahora mismo en la Agenda 2030 y tiene tanto apoyo legislativo. Quiero decir, o sea, es que estamos contando con esas minorías de personas con discapacidad, pero al final la accesibilidad de lo que hablamos es que nos viene bien a todos. Poder asegurar la legibilidad de los textos o que podamos hacer zoom cuando estamos, pues, nuestros padres que no se ponen las gafas de cerca y quieren ver a qué hora tienen la sesión en el cine. Son cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta en el día a día, pero que al final ayudamos a todas las personas. O estás tomándote el café y consigues navegar por teclado o rellenar un formulario. Al final es que son pequeños detalles que no nos cambian estéticamente, o sea, no nos tienen que hacer creer que tenemos que tener una interfaz feo, porque es lo que mucha gente tiene ese concepto, pero conseguimos tener un producto digital que llega a todas las personas. Sí. Y yo aquí apuntaría lo importante que es la legalidad y la normativa, porque no podemos tampoco esperar que estas empresas tomen esta o se impliquen de esta manera con las personas accesibles. De hecho, yo creo que es fundamental que la legalidad entre y cree estas pautas de accesibilidad. Y deje una normativa clara y que realmente se sancione por ello. Un ejemplo, tal vez no sea no venga al caso, pero hace un montón de años en este país nadie usaba el cinturón de seguridad. Hasta que no hubo legalidad y sanciones, hoy en día nadie se plantea no usar el cinturón de seguridad. Entonces creo que la normativa es la clave y creo que eso es lo que va a hacer que las empresas realmente hagan cumplir la legalidad. Y luego, estos otros beneficios intrínsecos, que ya no es una mayor audiencia, muchas veces oímos un 20%, yo solo es la cifra un poco que escucho, ya no son minusvalías reconocidas. Hablamos también de gente pues, que tenga hiperactividad, tenga trastornos del sueño, tenga distracción, lo que sea. Incluso nosotros mismos en nuestro periodo, en nuestra vida, no vamos a tener un estado físico igual, no es lo mismo la vejez, salir de una lesión, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos vamos a encontrar con este tipo de problemas y por lo tanto hacer una web accesible va a hacer una web a la que nos va a crear una experiencia de usuario mucho mejor para todos en general. Sí, al final es lo que comentaba Rosa, ¿no? Que es introducir pues, esa nueva metodología o esas buenas prácticas en el proceso de desarrollo de diseño y desarrollo del proyecto y luego pues no tiene por qué afectar a un resultado, no, ¿no? claro. Sino que al final lo que estamos creando son productos iguales para todo el mundo. Y al final, como decía Iván, es un poco pensar, o sea, si no queremos basarnos en la legislación, es ser egoístas y pensar en nuestro yo del futuro. Al final, todo el mundo, siendo mayores, acabaremos viendo mal de cerca, con lo cual, la pauta más simple de poder hacer zoom en una pantalla es que nos va a beneficiar a todos, no tenemos que tener ningún tipo de discapacidad. Sí, de hecho, yo suelo comentar mucho la limitación cognitiva que yo mismo tengo cuando me levanto por la mañana hasta que no llega el primer café. Yo realmente sí me siento limitado. No me pongo a leer un texto complejo, ni siquiera lo intento. Entonces es algo que es muy palpable de nuestro día a día, la verdad. Ahora lo que nos gustaría un poco saber también es el punto de vista de cómo plataformas de experiencia digital como Liferay, ¿no? Están adaptándose para que sus plataformas sean accesibles, ¿no? Porque al final es sobre lo que construimos muchos portales, sobre lo que se desarrollan, ¿no? Estas intranets, etcétera. No sé cuáles son los principales desafíos que os estáis encontrando al abordar esta accesibilidad. Es muy interesante porque tradicionalmente en Liferay, ¿no? Y con las diferentes legislaciones a nivel mundial, lo único que teníamos que satisfacer de alguna forma es que los implementadores o el cliente final pueda implementar su solución accesible. Entonces nuestra implicación llegaba hasta la publicación de contenidos y todo lo que es el site público. Entonces era relativamente sencillo abarcar esto. La complicación a nivel de producto llega en 2019, cuando se incorporan, ¿no? En la tentativa del European Accessibility Act, se incluyen los productos en su totalidad, o sea, ya no solo esa parte que estábamos asegurando y que tenía ya mucho trabajo, sino todo lo que durante todo el desarrollo del producto no se había preocupado especialmente, ¿no? De toda la administración, si un drag and drop en un editor de páginas, todo ese tipo de interacción que es muy compleja, pues tiene que ser accesible también. Entonces nuestros retos actualmente están ahí. Seguimos cuidando, por supuesto, todo lo que a nivel de cliente puede reportarse, es prioridad absoluta, pero
nosotros internamente, pues claro, tuvimos que iniciar ya en 2019 muchos procesos para identificar todos los problemas y actuar sobre ellos. En muchos de ellos todavía seguimos, claro, trabajando. Claro, es que casi es volver a construir todas las tripas de la plataforma, ¿no? Y rehacer. Sí, en muchos casos sí. Sí. Al final es verdad que vosotros habéis sido pioneros en trabajar la accesibilidad pues, como plataforma, y a mí una de las cosas que me gusta destacar de Liferay es vuestra gestión con los equipos de desarrollo como podemos ser nosotros. Nuestra gran comunicación y esa gestión de que nosotros, claro, todavía no hemos acabado de ver vuestra herramienta interna de gestión, que sea, o sea, la parte que estáis trabajando, pero sí que cuando construimos portales que deben ser accesibles, pues las limitaciones que se han tenido en el pasado, que ha habido siempre una comunicación directa, que pues gestionamos tickets, decimos, ostras, esto nos podéis ayudar a gestionarlo, siempre ha habido una comunicación súper fluida para construir ese entorno accesible de todos los productos. Sí, la verdad es que es algo muy curioso que creo que está intrínseco en la cultura de la empresa. Y el otro día, la semana pasada justo estábamos dando una formación en Liferay y una asistente nos estaba contando su experiencia, ¿no?, con soporte, porque está trabajando para la ONCE, en un proyecto para la ONCE. Entonces, mirad, justo, ¿no?, que es sensible. Nos comentaba que está introduciendo todas esas issues y que ve como un flujo, ¿no?, y que al final se le da una respuesta súper compleja y que le ayuda mucho, etc. Lo que no se ve, ¿no?, es porque llega una persona de soporte, es que por detrás hay equipos, muchas de las consultas que ella hacía las respondía yo directamente, pero bueno, al final llega como una solución de soporte, ¿no? Entonces sí que creo que es palpable y estamos esforzándonos mucho en que haya mucho detrás de esas respuestas y intentar ayudar en ese sentido. ¿Cómo estáis abordando desde Liferay la accesibilidad del producto? O sea, ¿cómo es un poco el sistema de trabajo, el equipo? No sé si nos puedes contar un poco más. Sí. Bueno, históricamente tú introducías una issue de accesibilidad y digamos que la empresa o todos los trabajadores eran responsables. Se podía solucionar de muchas formas. Entonces también es verdad que encontramos que para un mismo problema reportado por diferentes clientes teníamos soluciones diferentes. Entonces en lo que hemos encontrado un gran beneficio es en crear un equipo especializado o centrado en la accesibilidad, que es algo que por ejemplo que tenéis en Iberus. Entonces esto nos ayuda mucho a la hora de priorizar y entender los problemas y sobre todo para dar soluciones que sean consistentes en la misma plataforma, ¿no? Que si estamos solucionando un problema en cierto área del producto de una forma, utilicemos esa misma forma para solucionar el resto de áreas. De esa forma, el usuario final tiene la misma experiencia a nivel de accesibilidad en toda la plataforma. Esto es complicado y me gusta explicarlo porque a veces es difícil de entender por qué tenemos, ¿no?, en Liferay damos una solución cuando parece que hay otra mejor, ¿no? Y es que al final tenemos el reto de intentar confluir con un montón de clientes reportando cosas muy similares y a veces pues hay pequeñas diferencias a nivel legislativo en diferentes países o, por ejemplo, en España pues hemos implementado todo mucho antes, en Europa llega en junio en 2025, va a haber muchos cambios y hay reportes a veces incluso contradictorios. Entonces, a veces la labor es mucho incluso de explicar o concienciar respecto el por qué, ¿no?, hemos tomado una decisión o por qué en nuestro caso tiene que ser así. Entonces, la verdad es que todo eso lleva mucho trabajo, no solo explicarlo, sino intentar que tenga sentido y creemos que más o menos estamos en una línea correcta, seguimos haciendo cambios y correcciones, por supuesto, y todo lo que nos podáis sugerir en este sentido es muy de agradecer, pero bueno, esa es más o menos la línea que seguimos. Claro, es que al final como producto y solución global, ¿no? Claro, es verdad que luego las normativas de cada país, las necesidades de tipo de cliente, claro, es que puede ser tan variado y diverso, que luego intentar unificar claro, el es verdad que la normativa es mundial y regula todo, ¿no? Y es verdad que ha ido avanzando de una forma muy positiva, ¿no?, de un formato muy restrictivo en su versión 1.0 a las actuales 2.2, ¿no?, que incluso deprecan normas que nos perjudicaban, ¿no?, como la 1.4.1.1, que parsing, ese tipo de cosas, ¿no?, o evolución que ves en la propia normativa es súper positiva y muy de agradecer.
al final lo que dices, la normativa no es algo estático, o sea, quiero decir, las WIC al final es algo que está vivo, que se van introduciendo según evolucionan las tecnologías, se van introduciendo nuevos criterios de éxito, con lo cual hay que estar un poco también pendiente de esa actualización y lo que dices, os llegan un montón de feedback de diferentes clientes y es esa estandarización. Al final es un poco como trabajamos también aquí en Iberus. Desde accesibilidad damos ese servicio transversal a todos los equipos porque somos un equipo hiperespecializado y como bien dices, pues es la mejor, o sea, por lo menos desde nuestra experiencia, es la mejor manera de trabajar. Al final vamos a intentar estandarizar los criterios para todos los proyectos, también para no volver loco a los equipos de desarrollo, de, ostras, en este proyecto lo tienes que hacer así, en este otro proyecto lo tienes que hacer de otra forma. Entonces también es un poco ayudar a crear esa cultura de accesibilidad dentro de todos los equipos. Y no sé si nos podrías compartir algunas prácticas que Liferay ha implementado para asegurar la accesibilidad dentro de la plataforma. Sí, yo creo que el mayor criterio que tomamos es, ya que teníamos, ya siendo muy sincero, ¿no?, miles y miles de issues de accesibilidad de una parte del producto pues descuidada durante muchos años, lo que intentamos es priorizar. Y cuando empezamos a priorizar nos dimos cuenta, ¿no?, es algo que en realidad es algo muy sencillo, muy palpable, y es que hay issues de accesibilidad que son totalmente paralizantes para el usuario, que nosotros llamamos de nivel 1, y otras issues que es verdad que a nivel de reporte o legislativos las tienes que arreglar igual, pero no intervienen en la correcta funcionalidad del site. No son bloqueantes. No son bloqueantes. Entonces, de esta forma empezamos a priorizar. También es verdad que las más bloqueantes, ¿no?, en nuestro caso, por ejemplo, es principalmente semántica, uso de teclado y lector de pantalla, muy relacionado con la semántica, eran las más complicadas. Entonces, bueno, pues de alguna forma empezamos por lo más complicado. Algunas de esas funcionalidades, incluso a día de hoy, están en desarrollo para que sean accesibles, porque, por ejemplo, tenemos más de 10 formas de hacer drag and drop en el producto. Entonces, y la solución en diferentes tecnologías hechas, algunas hace 12 años, otras el año pasado. Entonces, intentar que la experiencia sea similar entre ellas es complicado y en algunos casos nos lleva incluso pues hasta el día de hoy trabajando en ello. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no?, la priorización. Qué complicado es priorizar a veces. Sí, sí. Pero bueno, en vuestro caso es verdad que el criterio, al final lo de que sea bloqueante de cara al usuario, es bastante clave. Al final, o sea, desde accesibilidad es algo básico que cuando analizamos o hacemos nuestras auditorías siempre tenemos ese análisis ejecutivo para saber cuáles son los errores bloqueantes, sobre todo para ayudar a crear una estrategia de remediación. Tenemos que priorizar normalmente por errores bloqueantes, al final son los que limitan que las personas puedan realizar un trámite, puedan consultar pues, su vida laboral o puedan consultar esa información. En la conversación de antes de empezar a grabar el podcast, estábamos hablando de que muchas veces una cosa son las normativas que hay que cumplir, ¿no?, pero que luego cuando los equipos de trabajo de accesibilidad estáis en ello, vais incluso más allá, ¿no?, de estas normativas o legislación. Sí, al final, bueno, una cosa es la legislación que existe en España, Europa, América. Al final, lo que decías, las WICA son algo internacional, luego tenemos la UNE en Europa, pero también es verdad que nos exigimos cada vez un poquito más. Tenemos un departamento de experiencia de usuario con el que trabajamos muy de la mano, intentando pues eso, que la experiencia de usuario sea la más satisfactoria. Luego trabajamos con personas con discapacidad. Tenemos en el equipo varias personas con discapacidad visual con las que hacemos test y aseguramos que estas pautas de accesibilidad sean también las más usables. Quiero decir, al final es ir un poquito paso a paso, no quedarnos solo en la normativa, también hace que tengamos mejores productos digitales. Entonces es un poco el desarrollar y obviamente esto ya nos lo da el conocimiento de la accesibilidad. O sea, es poco a poco y la experiencia de no ser un equipo nuevo. Sois equipos implicados con la causa. Claro, es que al final es lo que comentaba antes Marcos también, ¿no?, de cuando el caso de ONCE inicial, etcétera. Creo que es que al final
teniendo constancia, ¿no?, de que va a haber usuarios que no van a poder acceder correctamente, que no van a poder hacer uso correctamente. Claro, es que Es decir, al final tener un quieres compañero implicarte en crear cosas mejores. Claro, y tener un compañero directo con discapacidad visual total nos da una visión de, ostras, es que le pasas según qué archivos y no lo puede leer, o es que le pasas pues tiene que hacer una cosa, pero es que le estás dando un trabajo que para él no lo puede hacer, porque no está preparado el sistema ahora mismo para hacerlo. Entonces vamos a pensar que que lo tenemos en casa, entonces vamos a pensar el plus, y además, pues eso, conocer las bases ya te da ese paso siguiente de vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible. Y además, pues eso, con los compañeros que tenemos de experiencia de usuario, que trabajamos día a día, pues obviamente intentamos hacer que todos nuestros productos digitales lleguen a la mayoría de las personas. Y en cuanto a desarrollo, comentar que muchas veces no implica esto un mayor trabajo, simplemente un conocimiento de lo que hay que hacerlo y cómo hacerlo. Y entonces tampoco es un problema de tiempo, trabajo, dinero. Claro, sí, sí. Sí, yo iría más incluso por la consciencia, ¿no? En el momento, es como el ejemplo que ponía, en el momento que eres consciente de cuánto puedes llegar a ayudar, si por ejemplo tu discurso no es que estás centrado en el usuario, cuánto daño ha hecho mucho tiempo no centrar en el usuario a nivel de negocio, y es un usuario tan específico que incluso dejas las necesidades mínimas de accesibilidad fuera. Yo creo que la base es esa, ¿no? Ser consciente de que esa necesidad existe y que ese usuario es el de todos los que tienes el que más te lo va a agradecer. Entonces es realmente una labor muy importante. Has mencionado, Rosa, que trabajáis de la mano con el área de accesibilidad, al final con los equipos de desarrollo, etcétera. En el caso de LiveRay exactamente lo mismo. ¿Por qué pensáis que son importantes esas sinergias, ¿no?, en los equipos de trabajo, entre los diferentes equipos implicados en los proyectos, etcétera? Al final el conocimiento y la experiencia que tiene específica cada área es lo que aporta el tener, el obtener un producto digital pues accesible, usable, con un buen rendimiento, bien posicionado. Quiero decir, tenemos que trabajar en equipo todas las áreas para conseguir esas sinergias y ese conocimiento. Quiero decir, si yo tirara solo para la parte de accesibilidad, pues obviamente me dejaría al equipo de desarrollo. El que... Compromiso compartido, tenemos Eso que tener es. un compromiso, pero esto pasa cuando la accesibilidad pasa a ser un objetivo de proyecto. Entonces, ese compromiso compartido y esa transferencia de conocimiento también compartida es fundamental. Incluso las perspectivas distintas de distintos departamentos, los test que se pueden hacer en distintos departamentos, es ahí cuando la sinergia yo creo que es lo mejor, ¿no?, en lo que podemos coincidir todos. Yo creo que a la hora de trabajar es fundamental, vamos. Al final marcar ese objetivo común y tenerlo claro durante todo el proyecto. Y no es solo el check que haya que cumplir. Al final es esa conciencia social de llegar a todas las personas. Cultura de inclusión, pero eso es. Hay que tenerla en la empresa, y el cliente tiene que tenerla en su empresa también. Creo que en la organización que vaya a aplicar la accesibilidad tendría que tenerlo, porque aquí también hay contribuidores de contenidos, etcétera, etcétera. Entonces es una parte importante que tienen que cumplir ellos también. Y que no solo sea por la multa. Efectivamente. Que ayuda, en estos momentos ayuda, pero que esa conciencia social yo creo que queda mucho camino por recorrer todavía para tenerla. Sí. En nuestro caso, sí que es verdad, y por ser más específicos, que aunque hemos intentado concienciar a toda la empresa, hay un departamento especial, ¿no?, que es el de diseño, en el que hemos trabajado un poco más. Ha habido estos últimos años mucha formación centrada en la accesibilidad, porque en el caso de LiveRay no siempre es así, ¿no?, pero en el caso de LiveRay todo empieza desde un diseño, todo empieza en el Figma y empiezan las exploraciones allí. Entonces, una vez que hemos concienciado en el área del diseño, y además que es una disciplina que tiene intrínseca la accesibilidad, ¿no?, existe el diseño universal. La primera mención del diseño inclusivo o accesible a nivel legislativo en España ya tiene muchos años, y a nivel internacional en el 76 en Estados Unidos. O sea, es algo que es relativamente antiguo, o que está con nosotros mucho tiempo, pero a veces es muy difícil aplicarlo. Nosotros hemos insistido mucho que se inicie en el diseño, y en el momento en el que, según vamos teniendo diseñadores más implicados, vemos que van surgiendo cosas más bonitas, ¿no? Cosas que nadie ha pedido, pero son mejoras muy grandes a nivel de accesibilidad. Vemos que en nuestros Figmas incluso algunos diseñadores ya están incluyendo cómo debería leerse desde un lector de pantalla, ¿no?, que a veces incluso
no es correcto porque ya la lectura está implícita en la acción del botón, etcétera, pero es una iniciativa que te muestra mucho interés respecto a lo que quiere el diseñador. Y ya casi todos nuestros diseñadores están diseñando desde esta raíz o siguiendo este camino. Y como digo, pues surgen cosas muy bonitas, que a lo mejor podríamos haber simplemente saltado haciendo el mínimo esfuerzo o lo que nos pide mínimamente la ley, pero hemos hecho mucho más. Entonces yo personalmente creo que surge más de eso, de la implicación, de conocer el problema y saber que en tus manos, como diseñador, como implementador, puedes hacer algo que sea una solución mejor. Al final es ese compromiso personal y ese mejorar el día a día de todos. Quiero decir, yo creo que es algo que va muy en la personalidad de las personas que están en los departamentos de diseño como primer germen. Claro, al final siempre han pensado en la parte de usabilidad, no han tenido ese conocimiento de accesibilidad. Es verdad que esta universalización de la accesibilidad ha sido muy apoyada por la legislación, pero es verdad que ese compromiso de mejorar el día a día de las personas es algo que está intrínseco en los departamentos de diseño. Entonces es un poquito de esa concienciación y esa formación lo que ayuda a crear, pues eso, igual, o sea, es que hablas de vuestro equipo, pero es como si reflejaras el nuestro. Al final nuestros equipos de diseño igual, o sea, es que ya trabajan de esa forma accesible pensando, igual que pensaban en usabilidad, ya piensan en accesibilidad. Entonces es en los pequeños pasos del desarrollo del proyecto, pues desde la parte de diseño hasta la parte de desarrollo, es como vas mejorando, pues eso, pensando en mejorar el día a día de las personas. ¿Cuáles diríais que son los principales obstáculos que se encuentran las empresas que quieren hacer sus tecnologías y sus servicios más accesibles? Costes. Primero, yo creo que es claro, costes. Ya sea por hacer accesible un producto que ya existe, como implantar en todas las fases, lo que estabais comentando los dos, del proyecto, desde el diseño hasta la puesta en producción, la accesibilidad. Y eso viene costes que viene con el siguiente, para mí, problema que puedan... problema no. Barrera, vamos a poner. El segundo sería tiempo, porque todo esto y las pruebas de accesibilidad llevan tiempo. Entonces, para mí son las dos primeras trabas que tienen las empresas a la hora de instalar. Y luego está el tema de la capacitación de la gente, ¿no? Tener gente capacitada para poder llevarlo a cabo y, como comentaba antes, también dentro de la propia organización. Pues yo creo que son los mayores impedimentos. A mí la parte de costes, sí y no, o sea, estoy de acuerdo en parte. ¿Vale? Costes cuando piensas que tienes que remediarlo ahora. Sí. Quiero decir, pero no si piensas el coste cuando estás introduciendo la accesibilidad desde el principio del proyecto. Al final no es lo mismo ir asegurando que el diseño es accesible, o sea, que la parte de arquitectura de la información es accesible, que el siguiente paso en diseño es accesible, que ese servicio transversal de accesibilidad da un poco a que ya acompañas a los equipos de desarrollo. Cuando digo costes me refiero a si la legalidad... Lo tienes que reconvertir ahora. Claro, eso sí es cierto, pero no, yo hablo de cuando una empresa, digamos, solicita, ¿no?, un presupuesto para llevar a cabo un desarrollo y uno de los puntos es la accesibilidad, y ahí es donde, de ahí la importancia un poco de la legalidad. Lógicamente, si un producto quiere que cumpla una serie de pautas en su propuesta de producción, esto implica un coste adicional. No significa que sea un coste que no se va a valorar, como estaba comentando antes, un 20% más, va una experiencia de usuario mejor, etcétera, etcétera. Todo esto van a ser un montón de beneficios. Ni siquiera estoy justificando que sea, pero sí que para mí es un problema por el que todas las empresas no estarían pidiendo productos accesibles. Entonces, por eso comentaba el tema de costes, porque si digamos, esto no implicara un tiempo, no implicara un desarrollo, no implicara un departamento, no implicara, pues lógicamente vendría de la mano. Claro, pero al final es lo que digo, ese coste es cuando tú quieres reconvertir. La cosa es que para mí el problema es la poca concienciación o el poco conocimiento que hay de accesibilidad. O sea, si tuviéramos... Esto no va a pasar dentro de unos años. Es verdad que ahora mismo tenemos un apoyo muy grande, que es la legislación. Entonces, la legislación va a apoyar que sí o sí la empresa privada ahora mismo va a tener que ser accesible. Entonces, quieran o no, ese coste que estás diciendo que van a tener que abordar ahora, pero que al final es una inversión. Los e-commerce van a poder facturar más. Entonces, hay que ver también un poco si es coste o su beneficio. Sí, es una inversión. Claro. Es que desde mi punto de vista...
tiene ventajas en cuanto a SEO, tiene ventajas en cuanto, diría que incluso una web accesible y usable. A nivel de código es mucho mejor. Muchísimo mejor, más mantenible, dura mucho más en el tiempo. Me estoy observando que las páginas que han cumplido con las pautas envejecen mucho más tarde. Es un producto que dura mucho más. Entonces, no me refiero a que no sean medibles esos costes o que... Pero hay una partida presupuestaria que hay que aplicar, de la adaptación. Que hay que incluir. Hay que pasar de la accesibilidad de una prioridad aquí a una prioridad aquí. Y si lo tiene que hacer la legalidad, pues lo hará la legalidad. Y si viene de la mano de la empresa privada, como el esfuerzo que ha hecho MC Mutual recientemente, junto con Iberus, ¿no? para que su producto fuera accesible. Incluso su web pone que del todo no es accesible, que tiene una documentación PDF y demás, pero que espera y que son barreras que va a intentar superar y cumplir la accesibilidad. Pero lo ha tomado él la decisión, entonces esas cosas también hay que aplaudirlas. Yo creo que lo que comentas es muy interesante a nivel de poder medirlo, ¿no? Este esfuerzo, y me intento explicar. Si pides presupuestos a diferentes empresas y una de ellas te vende la accesibilidad como un extra, pues obviamente no es algo que tenga asimilado, ¿no? En cambio, como comentabas, si es algo que ya tenéis totalmente introducido en vuestro desarrollo, vuestra metodología, el coste no va a incrementar. La accesibilidad es algo que se da por hecho, que está ahí y que, claro, simplemente por filosofía es mucho más probable que esté todo correcto. Entonces, también creo que nos puede dar una ventaja, ¿no? A la hora de seleccionar tanto empresas que hagan nuestros desarrollos como productos. Interesante. Sí, sí. Pero además, yo creo que ahora mismo barrera ya no solo económica, yo creo que la mayor barrera de accesibilidad que tenemos ahora es el desconocimiento, pero a nivel de empresas, o sea, de empresa privada, y desconocimiento desde las formaciones que nuestros compañeros de desarrollo tienen. Quiero decir, no es una asignatura que se curse ahora mismo en la universidad. O sea, tenemos informáticos o programadores o perfiles de desarrollo que no han visto, o sea, que acaban de salir de la universidad y no saben qué es la accesibilidad. Piensan que tú pasas un validador automático y ya estás cumpliendo. Entonces, ahí tenemos una tarea y una labor de concienciación y de formación brutal. O sea, quiero decir, si la legislación, el mercado, el día a día te está exigiendo ser accesible, tienes que tener eso integrado ya en las formaciones de la gente que va a trabajar en el sector. No puedes tener que concienciarlo y formarlo. O sea, al final... Sí, yo por creo eso comentaba el tercer, para mí, después del coste de tiempo que viene de la mano, la capacitación dentro de la empresa es fundamental, pero es un hándicap que tienen las empresas hoy, claro. Sí, sí. Sí, en esto la verdad es que tengo historias muy divertidas. La última, por ejemplo, es cuando estábamos analizando ciertas áreas del producto y encontrábamos que en algo que era prácticamente igual, el desarrollador que hizo la funcionalidad 1, digamos, la hizo completamente accesible, nadie se lo pidió, pero lo hizo, y la funcionalidad 2 era un desastre. Entonces, nadie lo midió en su momento y esa persona lo hizo porque tenía ese conocimiento. Entonces, quizá es más, ¿no?, el valor que le damos a ese tipo de conocimiento y si tiene que estar intrínseco o no. Entonces, ahí es verdad que hay mucha discusión desde lo académico, ¿no?, y qué debería de incluirse hasta la propia vida de desarrollo de vuestros productos. Entonces, sí que creo que la importancia, una vez más, está en valorar y entender qué es lo que nos da. Es posible que con el tiempo pues se entienda, ¿no?, a nivel de pues recibo multas, tengo que invertir, pero sí que creo que a veces no es ni incluso el desconocimiento lo que hace daño a la accesibilidad, es el creer que conoces la accesibilidad. Como comentabas, estas personas que creen que es una validación 100% automática o en un porcentaje muy alto automático. Entonces, por supuesto, a las personas que trabajamos en accesibilidad es una herramienta del día a día muy valiosa, pero es muy importante saber que, al menos a día de hoy, no cubren un porcentaje muy grande de la accesibilidad real o identifican un bloqueo real. Ni siquiera son capaces de decirte a día de hoy si tú estás describiendo algo bien, o el label de un botón de la acción, realmente no conocen la acción que está desempeñando, solo reconocen que tiene un label. Entonces, son limitadas. Y yo creo que reconocer el valor te va a hacer también aceptar el esfuerzo que conlleva y aceptarlo en tus flujos de trabajo y metodologías. Totalmente. ¿Y qué tendencias consideráis que deberíamos estar al tanto a nivel de accesibilidad? E incluso hasta dónde pensáis que va a llegar la accesibilidad dentro de 5 años, por ejemplo?
Al final, muy en línea de justo lo que acabas de decir, de todo este trabajo de auditorías automáticas, es verdad que nosotros estamos explorando pues herramientas de auditoría automática con IA, porque al final, bueno, pues es el boom de la IA, estamos en este momento y tenemos que estar, pues eso, intentando facilitar el trabajo de los desarrolladores, el trabajo de nuestro como consultores de accesibilidad, pero nos queda todavía, como bien decías, mucho camino por recorrer. Ojalá nos pueda ayudar en todas nuestras tareas en el día a día. Hay parte que nos ayuda, pero queda mucho camino. Al final, con un validador automático, por mucho que esté desarrollado con IA, validas un 20% de los criterios, un 25% a lo más. Sí, pero no sabes si ese label está bien con el contexto, puedes identificar si la imagen tiene un alt, pero no si el alt es correcto. Entonces, queda mucho camino por recorrer. Yo creo en ese que sentido. justamente lo acaba de comentar Rosa, una tendencia que va a cambiar, tanto en las escuelas de diseño como en las de desarrollo, va a haber asignaturas de accesibilidad. Estoy convencido de ello también, que no puede tardar mucho tampoco. Sí, es curioso porque yo, por ejemplo, en mis estudios de diseño sí que había un área específica dedicada al diseño accesible, inclusivo, etcétera, pero luego si el mercado no le da la importancia que merece, no la vas a aplicar. Y de hecho vas incluso a olvidarla, ¿no? Al final algo que no practicas o no está en tu día a día queda totalmente en el olvido. En línea con lo que comentabas de la IA, sí que me gustaría enfatizar que es una herramienta cada vez más útil, ¿no? De hecho, tú puedes hacer generar una imagen con una IA generativa y ya pedirle que te genere el texto alternativo o el texto que describa de la imagen, y es algo que más o menos funciona, pero luego está claro, o sea, si tú estás describiendo un producto, tú tienes que describir el producto y sus ventajas específicamente, no la imagen en sí. Entonces, queda mucho camino y me atrevería a decir que hay gran parte que no podremos completar nunca, porque es el objetivo humano. A lo mejor tendríamos que describir, ¿no?, cómo queremos que se cree esa imagen y además cómo queremos vender la imagen. A lo mejor por ahí sí podemos acercarnos un poquito más, pero como comentabas, estamos bastante lejos todavía. Sí, al final el ejemplo básico es siempre con una auditoría automática o con IA puedes describir la imagen, pero al final una imagen no es lo mismo en un periódico online que en una revista de moda, o aunque sea la misma imagen de dos dirigentes políticos. Esta yo creo que es la imagen que siempre pongo en todas las formaciones. Es dos dirigentes políticos en el periódico, en un periódico online, tú vas a describir que es político A, político B en la cumbre internacional. Pero en una revista de moda no quieres saber que es político A, político B. Tú vas a querer saber que esos dos políticos, uno va vestido de tal diseñador y el otro va de otro diseñador. Entonces, eso es lo que la IA todavía no puede hacer. Ahí está ese valor humano de contextualizar cuáles las personas que en este caso pues, tienen que utilizar ese lector de pantalla o ver ese texto alternativo, qué información necesitan. Les da igual que estén en una cumbre internacional, quieren saber los diseñadores, están en un blog de moda o en una revista de moda. Creo que es muy buen ejemplo porque además cuando JAWS presentó el mayor lector de pantalla, ¿no?, más conocido o más antiguo, digamos, el más usado, presentó su identificación de imágenes con IA, justo utilizó un ejemplo de dos personas dándose la mano y la descripción eran dos personas en traje dándose la mano, cuando a lo mejor son político A y político B. O sea, sí, yo creo que todavía estamos un pelín lejos. ¿Qué consejos le daríais a diseñadores, ¿no?, que quieren empezar a cuidar o adentrarse en el mundo de la accesibilidad? Yo primero que conozcan las pautas de accesibilidad, sería el primer punto y el primer consejo. Y luego incluir la accesibilidad en todas las fases del proyecto, que ya lo comentamos antes también. Yo creo que serían las dos, empezar por ahí un poco. Las sinergias son fundamentales también en los equipos. Yo creo que sería estos. Yo creo que necesitan realidad. Entonces, para mí es quitar el ratón, intentar rellenar formularios y sentir esa incapacidad muchas veces de poder rellenar un formulario y de ejecutar algo. Quiero decir, probar con un lector de pantalla. Entonces, ya sientes, o sea, sentir en tus carnes qué es lo que les pasa a otras personas. Entonces, como yo creo que los diseñadores tenemos un feeling especial con estos sentimientos de las personas y esa conciencia social, una vez que lo vives y te das cuenta y eres consciente de eso, o sea, prueba, desconecta el ratón, que es muy fácil, a ver si consigues operar todo el portal a través de teclado, que veas el foco. Entonces, yo creo que ya te genera ostras, un mundo nuevo abierto. Golpes de realidad. A mí me pasó así, o sea, quiero decir, fue, ostras, pero esto nunca lo había pensado, pero es verdad, o sea, y es como,
bueno, pues eso, golpe de realidad, y yo creo que es muy interesante sentir esas limitaciones, porque entonces ya te hace ese clic en el cerebro y pensar un poco. Sí, está muy bien. Sí, al final sí. Es la disciplina que está más cerca de la accesibilidad, y no me gusta decir que tienen la mayor responsabilidad, pero sí que tienen el mayor poder, ¿no? de hacer bien. Desde el diseño se puede hacer mucho. Te va a agradecer mucho el desarrollador al final si tú le das más información sobre cómo tiene que actuar y no tiene que adivinarle de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. Poniendo un ejemplo de cómo hemos actuado nosotros respecto a esto, nosotros tenemos un sistema de diseño más o menos conocido dentro del mundo del diseño, que es Lexicon, y una implementación. Entonces, lo que hemos hecho en esta intentona de mejora de la accesibilidad global es que el sistema de diseño implementado y el propio sistema de diseño creado en Figma sea un 1:1 respecto a lo que el uno tiene respecto al otro. O sea, todo lo que existe en uno existe en otro. Y hablamos de que todos los componentes de Figma, por ejemplo, tienen los estados hover, focus, todo. Y un diseño no pasa a implementarse si no tiene todas estas indicaciones. Entonces, creo que estos cambios, ya que es un cambio, si lo piensas, pequeño, ¿no? Es añadir estados y añadir en el flujo de revisión un puntito más. Esto hace que los diseños salgan con un nivel de calidad muy alto. Y volviendo al inicio de la pregunta, respecto a qué se le puede decir a un diseñador, ¿no? Yo sí que les diría que es que van a ser mucho más valorados en el sector si tienen estos conocimientos y este nivel de preocupación, porque es algo que está creciendo y en un tiempo será un básico. Entonces es mejor empezar, ¿no? Ya que ir cuando estemos obligados, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pensáis que pueden hacer las organizaciones para educar y sensibilizar a los equipos, ¿no? sobre la importancia de la accesibilidad? E incluso fomentar esa cultura inclusiva desde dentro de las empresas. Es verdad que a nivel mundial existe un día que es el GAD, que, bueno, que lo celebramos todos intentando concienciar a nuestros equipos. Y bueno, yo creo que desde las consultoras tecnológicas o desde los equipos de diseño y desarrollo nos queda mucha formación que hacer, y nosotros es verdad que intentamos hacer un poco de juegos o dinámicas a nivel interno con eso de desconecta el ratón y prueba. Yo creo que tenemos que nos queda todavía mucho camino por sensibilizar y formar a nuestros equipos y a nuestros clientes. Quiero decir que yo sobre todo veo la necesidad de que el mundo, o sea, queda un poco utópico, pero que el mundo crea en la necesidad de la inclusión y no solo sea por la pena de las multas. Al final, la accesibilidad, como hablábamos antes, tiene muchos beneficios. O sea, a nivel de código conseguimos tener un producto digital más robusto, a nivel de SEO conseguimos que un posicionamiento orgánico mucho mejor, porque al final son pautas que van muy de la mano. El equipo de SEO y accesibilidad vamos siempre de la mano, pues, con encabezados, con las imágenes y luego con los equipos de diseño. Entonces, la accesibilidad tiene muchas ventajas para todos, con lo cual tenemos que gritarlo y concienciar un poco globalmente. Sí. Que las empresas prioricen la accesibilidad, como comentaba antes, es fundamental. Y incluso dentro de las propias organizaciones a veces hay resistencia a que la accesibilidad pase a formar, sea un requisito. Entonces eso habría que cambiarlo también, sí. Yo sí que creo mucho en la visualización. Pongo el ejemplo de la última presentación de Apple. Ellos abren el evento con accesibilidad. Entonces, da mucho que pensar también, ¿no? No es el principal punto característica por la que la gente compra un iPhone, pero la realidad es que es tremendamente accesible, es un producto en el que se ha invertido muchísimo y ellos no lo venden, simplemente lo intentan visualizar. Es algo más bien bonito que un argumento de venta, porque ellos probablemente ya saben que no van a vender mucho más, ¿no? El porcentaje de uso de los productos de Apple a nivel mundial pues es muy bajo y no van a incrementarlo mucho por vender más productos accesibles, pero la realidad es que se han preocupado por ello, lo visualizan y a mí en particular pues me emociona hasta verlo. Hacen campañas brutales. Y además son pioneros en según qué cosas. Quiero decir, al final hablamos de lectores de pantalla, hablamos de comandos de voz, pero es que, quiero decir, ¿quién no utiliza en el coche un hola Siri, vamos a llamar? Es que eso es una ventaja, o sea, hola Siri, me da igual, Alexa, Google, lo que sea,
pero al final esa interacción de voz es una mejora de accesibilidad que usamos todos. O sea, que al final la accesibilidad pensada como tal beneficia a personas, o sea, a estas personas con discapacidad, pero es algo que utilizamos todos. Estamos conduciendo, no podemos utilizar el móvil, ¿vale? Multas, volvemos al tema multas, pero tú interaccionas con tu producto digital a través de la voz, con lo cual consigues lo que querías, llamar sin tener la multa. Entonces son pequeñas cosas del día a día que no nos damos cuenta, igual que la cápsula de Nespresso, o sea, las cápsulas de las cafeteras de cápsulas, solo tienen una posición. Esto un compañero de trabajo lo llamaba pocayoke, para que solo tenga una posición y personas con movilidad reducida también puedan siempre acertar en la posición, o personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Entonces, tenemos que pensar que detrás de estas mejoras de, ostras, voy a ciegas, no veo todavía, me tengo que tomar ese primer café del día para despertarme, una única posición, pues es algo que nos beneficia a todos. Sí, antes decía que no me gustaba decir que los diseñadores tienen responsabilidad, pero ya que hablamos de Apple, Apple sí lo responsabiliza, ¿no? Una frase muy famosa de Apple es "inclusive by design". Entonces, cuando algo es inclusivo porque conceptualmente se ha diseñado así, es mucho más probable, ¿no?, que tenga éxito. Genial. Bueno, pues muchas gracias a los tres por darnos vuestra visión sobre la accesibilidad y en concreto también enseñarnos, ¿no?, cómo Liferay está trabajándolo a nivel de plataforma. Y bueno, gracias a vosotros también por escuchar y ver este podcast. Os animamos a seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.